En un programa anterior comentamos unas importantes declaraciones del ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, quien se sumó a importantes intelectuales de Estados Unidos y de Europa, de Occidente en general, que han tenido duras críticas para las políticas de los impulsadas por los responsables de conducir en este enfrentamiento con Rusia y con China los destinos del bloque occidental. Esas declaraciones nosotros las comentamos, pero no lo hicimos con la debida profundidad. Hay aspectos que iremos destacando en distintos programas que pretendemos hacer. En esta oportunidad yo quiero centrarme en algo que él dijo y que me parece trascendental. Tony Blair afirmó que el mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia. Estamos llegando al final del dominio político y económico occidental. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar. Es la primera vez en la historia moderna que el este puede estar en igualdad de condiciones con el oeste. Esta última parte yo creo que es importante. Nosotros aquí hemos dicho precisamente que hay diferencias entre la Guerra Fría que vivimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del bloque socialista, tenía diferencias importantes con esta otra Guerra Fría que según analistas estamos viviendo actualmente. Y yo decía que entre otras diferencias se puede destacar lo siguiente. Primero, el bloque occidental durante la Guerra Fría, durante ese periodo de enfrentamiento entre la Unión Soviética y Occidente, Occidente era la zona de economía más dinámica. Usted tenía el caso de Europa, que estaba en franco crecimiento, con una Unión Europea que se fortalecía cada vez más, estrechaba sus nexos y desarrollaba un mercado mutuamente aprovechable por todos sus integrantes. Y tenía Estados Unidos, que era realmente un país con una economía en expansión, además de ser una potencia militar importante. El caso de Japón, que era probablemente una de las economías más dinámicas en aquel entonces, hasta el punto de que se llegó a hablar en un momento determinado, en los años 80, sobre la posibilidad de que pudiera superar a Estados Unidos. Pues Japón era también otra economía dinámica. Y en esas condiciones, en una competencia con una Unión Soviética atrasada desde el punto de vista económico, con el peso sobre sus hombros de un bloque de países socialistas que dependían grandemente de la economía soviética, en esas condiciones, pues lógicamente estaba en desventaja. Hoy las cosas están planteadas de manera distinta, porque el lejano oriente es la zona más dinámica desde el punto de vista económico. Y si bien Occidente puede exhibir algunos logros en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de sus habitantes, no menos cierto es que China ha logrado una especie de milagro, porque ha empujado
ha convertido en clase media a millones y millones de ciudadanos chinos. Y algo parecido se puede decir de Rusia, en donde las condiciones de la gente, de la ciudadanía, de la población, las condiciones materiales de existencia han mejorado de forma significativa. Son países capitalistas, ambas naciones, y están compitiendo con, no por exportar su sistema socialista, como ocurría durante la época de la Guerra Fría. Hoy no se trata de exportar el socialismo, se trata simple y llanamente de ir avanzando en la competencia con las naciones del bloque occidental sobre la base de cultivar relaciones con el mundo entero de beneficio para todos. Y ahí hay una situación también diferente, porque ya no se trata de competencia entre bloques que permitía la ideologización de la competencia. Ese elemento de esa ideología que agrupaba al bloque occidental hoy está ausente, con el agravante de que Occidente ha ido perdiendo su narrativa, su discurso ha ido perdiendo legitimidad. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no ha sido un discurso coherente. ¿De qué acusan los países occidentales a China y Rusia? De tener regímenes autoritarios. Pero resulta que Estados Unidos entonces ahora se ve en la necesidad de estrechar nexos con países autoritarios, de faltar a su discurso, de ser incoherente, resulta incoherente en su comportamiento con respecto a países que supuestamente son poco democráticos. Eso pues debilita la causa occidental indiscutiblemente. Entonces, la política occidental basada en valores se desvanece. Y el reciente caso de la visita de Arabia Saudita por parte del presidente Biden es bastante sintomática. Entonces, Estados Unidos, además de eso, hoy en día reclama a sus aliados grandes sacrificios. La aplicación de políticas suicidas. Usted tiene el caso, por ejemplo, de la propia Arabia Saudita. Estados Unidos le pide a Arabia Saudita que ayude a bajar los precios de su principal producto de exportación en el mercado mundial, lo que afecta a sus intereses, pero al mismo tiempo le dice al príncipe heredero saudí que es un asesino. Y entonces ahí usted encuentra realmente una incongruencia que provoca inquietudes entre ese aliado trascendente, histórico de muchas décadas, pero que hoy ve a Estados Unidos con cierta desconfianza por el hecho de que en algunos casos Estados Unidos ha sacrificado aliados, como ocurrió con Egipto, lo quiso hacer también con Turquía, casos de los kurdos, y en ambos bandos, en ambos países hubo resistencia en ese sentido. Y entonces ha habido un distanciamiento. Cuando Tony Blair habla de que Occidente tiene que reforzar su poder blando en la construcción de nexos con los países en desarrollo, lo que está diciendo es que tiene que darle razones suficientes a estos países como para que se arriesguen a favor de Occidente. Porque tú no puedes
exigirle, por ejemplo, a los países subdesarrollados que rechacen las inversiones de China, que no incrementen sus relaciones de intercambio con este país, que no acepten sus inversiones, cuando tú al mismo tiempo no le estás planteando ninguna alternativa. Tú le estás pidiendo a esos países que sacrifiquen sus intereses nacionales. Y miren el caso, por ejemplo, de Europa. Mientras Estados Unidos le exige a Arabia Saudita que baje los precios de su petróleo, ellos no hacen lo propio con el gas que le venden a Europa. El gas que le vende Estados Unidos a Europa, se ha incrementado su precio en más de un 40% desde que estalló la guerra. Y eso para Europa es un enorme sacrificio. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos le impone a los países europeos un incremento de su gasto militar en un momento de tantas dificultades económicas. Todo esto, pues lógicamente, va a traer consigo inquietudes sociales y problemas políticos, como ya se está viendo. Una pausa, en breve retornamos.